Les presento la bitácora de Margarita Leiva. La bitácora empieza acá con un compartimento que se agregó casi ya al final de todo el tránsito del proyecto, pero que resultó ser muy útil acá para poder seguir haciendo la bitácora funcional en lo que quedaba de los proyectos. Es un bolsillo de fanzines de unos intentos para la última entrega ya del libro arte. Tiene por dentro varios intentos de fanzines de distintas formas, de distintos tipos de aperturas, de recortes. Digamos que, bueno, son varios, pero cada uno, digamos que buscaba explorar una forma en la que pudiera ensamblarse la información para el libro arte. Cada nuevo inicio de proyecto en esta bitácora está acompañado de una pestaña que diferencia uno de otro, pero entre ellas, entre las iteraciones también hay un poco de mezcla entre todas, pero marca un nuevo momento de mi lenguaje. En este caso, iniciamos con la ilustración, pestaña azul, y toda una exploración, digamos, más textual, respondiendo a las preguntas que nos planteaban los profesores sobre cómo debía realizarse, establecerse y, digamos, verse toda esta ilustración. Entonces tiene esta exploración textual, está un poco más en cuanto a boceto y como planeación del diagrama ya más visual, no tanto escrito, y la primera parte quedó hasta aquí, hasta ilustración ya con una idea un poco más sólida en cuanto a conceptos. Esta parte que viene ya es un poco la iteración o, digamos, lo que salió de una primera corrección con los profesores. Entonces viene todo esto que hacía parte de la primera entrega de ilustración, pruebas de técnicas sobre todo en acuarela que se usó, y un poco el diagrama de cómo debían verse estas cosas como el fondo marino que estaba buscando. Entonces todo empieza, digamos, un poco marino y un poco como delicado, suave la acuarela. Esto también hace parte de la iteración. Si no estoy mal, en unos momentos más adelante también vuelve a haber algo de iteración en cuanto a la ilustración, pero esta sería la primera parte, retroalimentación de mis compañeros, todo mucho más textual, algo de dibujo, y esto era un poco un acercamiento a lo que a una iteración de la órbita, que fue un ejercicio antes de poder empezar esta bitácora, pero acá quedó registrado un poco lo que necesitaba para iterarla y completarla un poco más. La bitácora continúa entonces con el sonido. Entonces empieza desde la pregunta de acercamiento de los profesores de cómo sonaría ese lenguaje y un poco las ideas que me iban surgiendo, ya para luego pasar a responder las preguntas que ellos nos planteaban para poder identificar las características y la forma de ese sonido. Digamos que acá sigue siendo todo bastante textual, bastante verbal, y la exploración y la planeación igual, bastante verbal. Y aquí está, como mencionaba, una nueva pestaña, una nueva página de iteración de la ilustración. Continuamos con la pestaña de video, una parte bastante crítica en el proceso. Entonces igual todo sumamente verbal, las ideas, una intención de responderme a mí misma preguntas que me hacía, y una especie de storyboard en el que montaba como escena tras escena que esperaba de cada momento, y los materiales y la foto utilizada para el flipbook. También ideas para el flipbook, como las herramientas que usé, todo igual sumamente verbal. Aquí viene una parte de iteración del sonido, buscando usar un diagrama, ya con la iteración de la ilustración, entendiendo que tal vez no era un ejercicio tan narrativo, sino un poco más experiencial en cuanto al sonido. Ya empezamos con una parte un poco más experimental, y empieza a profundizar más en mi lenguaje, que es la prótesis. Entonces una parte de contestar preguntas o ideas mucho más verbal, como lo venimos viendo antes, ideas,
conceptos y una parte de pruebas, ensayos, materiales. Entonces un poco el boceto de la idea, ideas alrededor muy verbales, pero ya empieza a existir materiales, moldes, digamos como descubrir materiales. Igual aquí pinturas, vitraceta, esmalte, marcador, y también empezar a valorar incluso los resultados extraños que pueda haber en el proceso, como las manchas en el papel, y qué resultado nos puede dar, no necesariamente viéndolo con ojos hacia el resultado final, pero sí hacia el poder experimentar con muchas cosas, las esquinas de los marcadores, qué formas dejan. Esta tintura también tan pigmentada que queda en la tapa de la vitraceta. Empecé a usar el papel celofán, empecé a descubrir el papel celofán, y aquí pues muchas pruebas de marcadores, de trazos, más presión, menos presión, en punta fina, en punta gruesa, qué pasa si dibujo en círculos, todo esto sobre acetato, que era lo que quería lograr en ese momento con mi idea inicial de la prótesis. Pruebas de materiales, no descartar como los errores, entonces un poco el detrás de escena de cómo se traspasan esos materiales. Y después de preguntar retroalimentación antes de la misma entrega, pues un momento de rediseño, de tomando todos estos materiales y tomando toda esta exploración, poder llevarlo a un lugar un poco más elaborado o profundo. Entonces un boceto de esta nueva idea de prótesis con la retroalimentación que se me dio, bocetos, ideas de entonces cómo tenía que funcionar, más bocetos sobre cómo sería el armado, entonces qué partes importantes tiene que haber o no en mi prótesis, qué está buscando ella, y más intentos de cómo quedaría parte de la prótesis, porque qué errores, y esto no tiene división, esto es muy delgado, y porque al final terminamos en algo que parece ser sí más oportuno para el proyecto. Ya terminamos con esto. Moldes que no fueron usados, pero que sí fueron elaborados, pero fueron importantes para el desarrollo de la prótesis final, y más exploración en cuanto a pinturas. Pasamos a la exploración y elaboración de la tipografía. Entonces ya empieza un ejercicio un poco más riguroso de buscar referentes. Entonces buscar referentes en distintos lados, distintas páginas, distintas plataformas, distintas personas, y empezar a intervenir directamente estos referentes y entender qué me gustaba y qué no de esto, qué estaba buscando, porque toda la imagen, pero exactamente qué era lo que me estaba interesando de todos estos referentes, y también empezar a concretar de todo esto que me gusta, qué quiero o qué espero, como qué espero realmente que esté y que se vea en mi proyecto. Entonces más referentes. Los anteriores eran en cuanto un poco más a tipografía, a formas, a curvas, pero esto ya es un poco más en cuanto a la poesía compuesta, distintos tipos de poesía, y que se acercaban al resultado que yo me imaginaba, así como de texturas, entonces cómo esperaba o qué esperaba que reflejara. Entonces en un principio era como esta transparencia, esta textura como líquida, y toda como la exploración un poco más verbal de toda esta información, como en cuanto a integrarla y generar ideas. Aquí también se empieza, entre más exploración, se empieza a volver todo más caótico. Entonces exploración de bocetos en cuanto a cómo se vería ya esa poesía, en qué formato, qué tendría o qué no tendría, acercamientos muy básicos, pero también seguí explorando un poco el celofán, sus colores, sus superposiciones, y aquí era un poco la idea usar gel para generar relieve, pero como esa transparencia al final es un material que no logré usar, y sí dejó, digamos, como sí es buen pegante, fue lo que descubrí, que ha sido bastante buen pegante.
En este lado fueron trazos con distintos pinceles de agua, la transparencia completa, el efecto pues cuando uno se le riega algo en una hoja de papel, de relieve, de arruga, pero intentando como volver siempre a esta textura como transparente y líquida. Intentos digitales, impresos pues definitivamente no en la mejor calidad, pero acercamientos digitales a esta transparencia, a esta intención, y intervención con agua de otros materiales como el marcador, el mismo micropunta y marcador pues en alcohol, que definitivamente el agua no le hace nada, pero pues los que son de agua pues sí cómo se mueve, o el mismo agua con distintas manchas de marcador y qué efectos genera, todo siempre buscando como este efecto. Relieves en colbón que dieran este efecto de transparencia. Mucha exploración para tratar de encontrar o tener herramientas para lo que fue al final mi proyecto. Terminé usando una herramienta digital para poder generar como esta textura, pero ya no siempre desde la materialidad, sino desde algo un poco más del dibujo, y cómo luego se logra esto vectorizar para lograr digamos, un proceso de pruebas y dar luego con el resultado que termino entregando. Entonces esta es la vectorización de muchas de estas formas que tenía en mi cabeza para representar este mismo líquido, esta misma agua, que nacen de esta ilustración, digamos, y cómo se monta esto, cartulina blanca, pero ya luego entonces como creo que puede ser mejor cartulina negra, llegando al resultado de que tal vez preguntándome si no necesariamente debo hacer las cosas como tan obvias, y llegar a pasar del celofán azul o transparente a uno rojo, que también puede ser sumamente diciente, y cambiar el material del marco, el color del marco a negro para terminar con este resultado. Ya nos encontramos con la constelación. Entonces esto realmente fue un ejercicio de mucho acercamiento, no tanto en bitácora, sino en físico, con las entregas, con disponerlas en el espacio, con entender sus características, sus conexiones, pero viéndolas y teniéndolas como en el espacio, ya sea físico o, como lo voy a mostrar luego, virtual. Entonces estos fueron como todos los intentos en espiral pero al revés, un poco al azar, más grande, más pequeño, por colores, bueno, asociando un poco a ver qué conexiones lograba encontrar. Lo mismo aquí en cuanto entonces a materiales, en cuanto ya a la disposición, ya no horizontal, ya no un espiral, sino más vertical, cómo funcionaría, qué pasa si lo dispongo en el piso, qué pasa si está parado, depende también del ángulo en el que lo vea, que me está diciendo o no. Y pues un poco del desarrollo como verbal y como conclusiones o conexiones un poco más escritas. Esto sigue siendo exploración ya desde un lugar virtual. Entonces pues las fotos de todas estas de las entregas, pero entonces disponiéndolas en un espacio que pues empezó siendo virtual, y luego imprimo para poderlo poner aquí en la bitácora un poco de las conclusiones. Esto es exactamente lo mismo, otro tipo de exploración, con conclusiones ya escritas, pero conclusiones también aquí en bitácora. Bastante como exploración, ya con una idea un poco más, digamos, más dada, una idea un poco más definida, bocetear un poco la idea de cómo sería esta constelación, los materiales que al final terminé usando, y un pequeño prototipo de entonces cómo sería esta estructura, si estas fueran las entregas, esta es la cuerda que conecta, y toda la exploración en cuanto al montaje real de la constelación. Ya llegamos a una última parte, que sería el libro arte, toda la exploración que este requiere. Entonces, en efecto, empezamos siempre como una parte más como de lluvia de ideas, de verbalizar o hacer más tangible o enlistar un poco las ideas que están en mi cabeza para poderlas reconocer.
entender cuáles se conectan y cuáles no, cuáles se distancian y cómo poder empezar a idear este proyecto de mi cabeza, pues desde mi cabeza hacia lo que se vuelve un poco más real. Conclusiones de esta misma exploración, pero también de lo que viene, que son exploraciones de referentes. En este caso, en cuanto a los objetos, a cómo se ve y cómo sería este libro, en mi caso un poco este libro objeto, que me gusta también de cada referente. Entonces vuelvo a intervenir, pero también a idear, a verbalizar y aclarar más qué es lo que me gusta de cada una de estas cosas y por qué está aquí. La misma exploración, pero en cuanto a algo que para mí libro de arte era importante, las capas, la relevancia, la luz y la sombra, lo que muestro y lo que también dejo de mostrar, lo que se esconde y lo que está un poco más superficial o más visible a primera vista. Entonces, cómo puedo generar de muchas formas esta ilusión o como esta característica. Entonces, exploraciones de todo esto, intervenidas, explicadas, referentes en cuanto ya a una parte un poco más visual de la información, en cuanto casi que incluso a las texturas de esta información, cómo la presento, la superposición, pero en este caso de los colores, de los diagramas, de los dibujos, de las fotos, y cómo esto pues acompaña a todo el universo escrito del libro arte, o también habla por sí mismo. Y referentes del montaje, ya un poco como lo más material, como lo más crudo, lo más material de este libro arte. Entonces, como ya muy materialmente puedo generar capas, bolsillos, fanzines, y lo que me interesa, qué efectos dar y muchas formas de dar esos efectos. Ya empezamos con la parte de qué quiero decir sobre cada cosa. Si estructuro entonces mi libro de arte como un proceso, como un libro de procesos, entonces qué quiero decir y también qué quiero dejar de decir, qué historia quiero contar. Entonces empieza toda esta exploración definitivamente más verbal, pero que nace pues de lo que está en el FigJam, que debería ser pues mis proyectos y las iteraciones de estos proyectos, pero también le quise añadir como las páginas en la bitácora. Creo que en mi caso esta exploración ha sido esencial, entonces sí era muy importante para entender qué quiero decir y que no mostrar todo este recorrido en bitácora. Entonces, pues por cada proyecto hay una exploración de la narrativa de cada uno y pues esto así hasta poder encontrar pues digamos que cada vez hay más, ¿no? Hay más exploración y se empiezan a alargar las páginas. Ya por último, esto viene siendo los intentos, las exploraciones del libro arte en sí, de los materiales del libro arte, de lo que de cómo expreso esas ideas, de la forma, de si pongo capas aquí, de si uso tal material allá, intentos también, intentos de impresión de lo que necesito hacer, y esto que debería estar acá.